Hola, soy el doctor Jorge Díaz y en esta oportunidad los invito a revisar juntos la clase Equipos y Equipamientos en Cirugía Menor. Vamos a revisar algunos conceptos importantes respecto a este tema, la selección del paciente, que nos va a permitir elegir los diversos equipos que vamos a utilizar, el monitoreo general, la iluminación, los electrocauterios, equipos de aspiración y equipos de reanimación básicos y avanzados mínimos para una cirugía menor segura. Uno de los elementos importantes en cirugía menor tiene que ver con la selección del paciente. En cirugía ambulatoria existen pautas estandarizadas sobre la adecuación o la adecuada selección de los pacientes. Evidentemente, estos elementos también deben incluir los factores sociales. Tener, por ejemplo, alguna red de apoyo mínima para poder colaborar, por ejemplo, con el traslado del paciente desde el centro quirúrgico hasta su casa posterior al tratamiento. Es de hacer notar también que no todos los pacientes califican para ser tratados de forma ambulatoria, ya sea por diversas situaciones o circunstancias especiales que van a determinar que los pacientes sean excluidos de una solución ambulatoria, aunque sea un procedimiento que podamos considerar bastante menor. Vamos a revisar algunos de estos elementos. Dentro de lo que es la selección del paciente, uno tiene que siempre definir con claridad si el paciente tiene o no probabilidad de transfusión sanguínea, ya sea por razones propias del paciente o secundarias a la cirugía. O sea, si tenemos un paciente de alto riesgo, un paciente con anticoagulación, obviamente este paciente no es candidato para hacer una cirugía menor ambulatoria en un centro clínico que no tenga las condiciones propias para una potencial hospitalización o transfusión. Pacientes con uso crónico de benzodiazepinas o cualquier otro medicamento que eventualmente pueda potenciar el efecto de los agentes anestésicos, ¿ya? O en el caso de los agentes sedantes. Pacientes que requieran cirugía de urgencia o eventualmente que posterior a la cirugía vayan a requerir algún tipo de hospitalización. En ese sentido, los pacientes con riesgo definido por la Asociación Americana de Anestesia como ASA2 inestables o los ASA3 o ASA4 no son candidatos para la cirugía menor ambulatoria. Pacientes con alteraciones de la coagulación, como habíamos dicho, o tratamiento anticoagulante deben ser evaluados en conjunto con el médico tratante que lleva a cabo el tratamiento anticoagulante. Pacientes epilépticos o en tratamiento psiquiátrico que tengan riesgo de convulsiones o que puedan tener alguna descompensación de su patología psiquiátrica, evidentemente deben ser tomados en consideración. Pacientes farmacodependientes, ya que requieran algún medicamento, sobre todo de la esfera psiquiátrica. Pacientes diabéticos insulino dependientes deben tener también la autorización de su médico tratante y, por supuesto, estar compensados. Pacientes con factores de riesgo de presentar alteraciones de la temperatura, hipotermia o hipertermia maligna, y pacientes que hayan tenido complicaciones anestésicas previas, ya sea de carácter local o regional. Y también hay una consideración especial respecto de los pacientes con obesidad mayor, podríamos decir, a 30 de IMC o pacientes con EPOC que muchas veces tienen dificultades importantes para mantenerse acostados y ser cooperadores en el proceso de cirugía menor. Es así que cuando nosotros elegimos a el paciente eh, y vamos a iniciar nuestro procedimiento, debemos recoger y mostrar los parámetros fisiológicos de ese individuo. En ese contexto, el objetivo del monitoreo general va a ser poder tener una imagen de cómo llega el paciente, cómo se comporta y cómo sale en sus parámetros vitales. En ese sentido es importante que el propósito de la monitorización va a permitir, primero, evaluar la idoneidad del paciente en el preoperatorio. Nosotros podemos definir con la monitorización inicial la autorización o la denegación de la continuidad del proceso y que no se opere. Podemos conocer el estado del paciente durante el procedimiento. Podemos también evaluar las condiciones del alta del paciente y poder intervenir en ella realizando algún tratamiento que permita compensar
sus signos vitales. Evidentemente hay que recordar que todos los pacientes que nosotros atendemos tienen una carga de enfermedad, ya que puede ser importante y distinta a la causa que generó su visita a nuestro centro quirúrgico para hacer un tratamiento de cirugía menor. En ese sentido es importante recordar esto y evaluar si existe alguna descompensación de enfermedades crónicas previas. Evaluar el riesgo de acuerdo a las pautas establecidas por la ASA y calificar a los pacientes para ver si son o no candidatos a la cirugía menor de manera segura. El riesgo anestésico, recordemos, según la Sociedad Americana de Anestesistas, determina el riesgo en 5 grupos, desde un grupo denominado ASA 1, que no tiene alteraciones físicas ni metabólicas, un grupo 2 que tiene alteraciones moderadas, que no interfieren con su actividad diaria, y estos dos grupos particularmente son los principales candidatos para un programa de cirugía menor. Ya los pacientes ASA 3, ASA 4 y ASA 5 son pacientes ya de un contexto hospitalario en el cual evidentemente no tenemos que intervenir nosotros. El monitoreo general determina particularmente la evaluación de lo que hemos llamado las constantes vitales o los signos vitales. En cirugía menor, al menos son 3 los elementos que debemos considerar y monitorizar de manera permanente. Por una parte, la frecuencia cardíaca. Por otra parte, la presión arterial y finalmente la saturación de oxígeno. Esos 3 elementos nos permiten dar una idea general de cómo está el paciente previo a la cirugía y cómo se está comportando y cómo está respondiendo el cuerpo al procedimiento que le estamos realizando. También en algunas oportunidades puede ser útil o necesario medir la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco si tenemos los equipos para evaluar ritmo y por supuesto la temperatura. Hay pacientes que generan con mayor facilidad hipotermias o hipertermias. En ese contexto existen diversos equipos de monitoreo, algunos más complejos que otros, pero una monitorización en un programa de cirugía menor al menos debe contar con 2 equipos, ¿ya? Que midan 2 conjuntos de parámetros. Por una parte, un saturómetro digital, que es un equipo bastante económico, puede dar una muy buena parámetro respecto a la frecuencia cardíaca y a la saturación de oxígeno, y un tensiómetro digital que nos va a permitir hacer monitorizaciones cada cierto tiempo. Estos dos equipos nos permiten tener prácticamente el 100% de los requerimientos de monitorización de un paciente durante nuestro procedimiento. Si contamos con un poco más de recursos, podemos tener un equipo que integre estos parámetros en un equipo de monitorización bastante sencillo, como el que vemos en el medio, donde se muestra la frecuencia cardíaca, se muestra la presión arterial y la saturación. O equipos más sofisticados en donde ya empiezan a haber equipos multiparamétricos, en donde se puede medir incluso hacer chequeos electrocardiográficos, medir además de la saturación, podemos medir también el CO2 u otros elementos. Y hay que considerar que los equipos, cada vez la tecnología está más al alcance de los centros más pequeños. Un saturómetro digital que antes costaba 200 o 300 dólares, hoy día se puede encontrar cerca de los 30, 40 o 50 dólares. Y los equipos más modernos, con mayores parámetros, podemos encontrar equipos por 500 dólares, 600 dólares de bastante buena gama y bastante confiable. Entonces tampoco es muy de elite poder tener una buena monitorización para nuestros pacientes. También respecto de la iluminación es fundamental contar con una excelente iluminación. No tener una buena iluminación, sino tener una excelente iluminación que nos permita, primero, saber dónde estamos cortando o dónde estamos ingresando. Tener una mala iluminación puede generar accidentes durante el proceso quirúrgico. Obviamente los grados de tecnología van a determinar también, por supuesto, el precio. Pero existen lámparas de apoyo, como esta pequeñita que está en esta zona, que son lámparas de apoyo que son bastante económicas. Hay algunas lámparas que son dicroicas, otras que son LED y que permiten llevar luz a los lugares donde nosotros necesitemos.
Hay lámparas un poco más aparatosas y que tienen una potencia mayor, como las que encontramos en este caso, y que de una u otra manera también nos dan un poquitito más de caché a nuestro pabellón y permiten darle una iluminación un poco más específica y más profesional, si ustedes quieran llamarlo así, hasta los equipos ya de alta gama, donde estamos hablando de los equipos de iluminación LED, en donde podemos regular no solamente la cantidad de luz, sino que la calidad de esta, ¿ya? Pasar de luz fría a luz cálida, hacer una mezcla de ellas, etcétera. En ese sentido es importante saber que la mejor iluminación es la que nos permite hacer y llevar a cabo un procedimiento de manera segura. Los electrocauterios o los electrobisturí ya se han tratado también en otras clases. Se utilizan a menudo en intervenciones de diferentes tipos, ya básicamente para electrocauterizar, sellar vasos o extirpar o eliminar tejidos indeseados, ¿ya? Esto también existe una amplia gama de equipos en el mercado, desde los que vimos en los hospitales más complejos, con múltiples parámetros y múltiples adminículos que permiten realizar operaciones de corte y coagulación, hasta equipos que son bastante más sencillos y bastante más económicos, como por ejemplo los que observamos en esta zona. Este equipo es un equipo que tiene la cualidad de poder tener corte y tener también coagulación. Es un equipo bastante económico, aproximadamente $500 cuesta en Chile ese aparato y permite hacer corte y coagulación tanto en piel como mucosa. Es bastante amigable y bastante sencillo de usar. Trabaja por radiofrecuencia. Y existen también otros elementos que no requieren o que solamente tienen una pieza de mano y que directamente esta pieza de mano realiza un corte que son equipos de plasma. Entonces, esta energía plasmática es la que permite el corte y no es necesario tener, como en el otro equipo, esta paletita que va adherida al cuerpo del paciente. Estos equipos son un poquitito más costosos que los anteriores, pero tampoco estamos hablando de grandes sumas de dinero. Y es extremadamente necesario y obligatorio tener un equipo de electrocauterización cuando hacemos cirugía menor. El no tenerlo es evidentemente una irresponsabilidad profesional. Los equipos de aspiración permiten evidentemente aspirar secreciones. Esto se puede utilizar durante y después de la cirugía. Incluso permiten aspirar secreciones, pero también aspirar gases. Por ejemplo, el humo que se genera con la cauterización. Evidentemente, estos elementos son elementos muy necesarios porque también permiten ayudar ante una potencial complicación mayor, ante un paro cardiorrespiratorio o una obstrucción de vía aérea. Muchas veces la aspiración de secreciones de vía aérea es un elemento muy importante. Los diferentes elementos que van a componer este equipo de aspiración tienen que ver particularmente con el switch de encendido, el nanómetro que mide la presión, la regulación de esta presión, el frasco que permite recolectar los fluidos y los diferentes tubos que permiten ingresar hacia los segmentos hacia los elementos de aspiración o que van hacia el paciente para conectar con las ondas de aspiración. O sea, es importante saber y reconocer que los niveles de presiones pueden ser variables y que existen diferentes tubos que van hacia diferentes zonas y que obviamente uno de ellos va hacia la máquina que genera la presión y otro va hacia el paciente
que va a determinar la aspiración de las secreciones, los gases o lo que necesitemos hacer. También es importante tener y contar con los equipos de reanimación básica y un poco más avanzado en los pabellones de cirugía menor. Si bien hacer una reanimación es extremadamente infrecuente, ya como complicación de una cirugía menor, esta infrecuencia siempre tiene que ser precavida por el equipo profesional. Para eso tenemos que contar al menos con un equipo de reanimación básico y tener al menos un equipo de desfibrilación en el caso de atención de adultos. Es así que tener un juego de cánulas, un dispositivo de insuflación AMBU conectado a un equipo de oxígeno. Eventualmente, si que tenemos las condiciones y el entrenamiento, poder tener un laringoscopio con un juego de tubos. Y una cosa importante, muchas veces poner una cánula Mayo y hacer una ventilación con un AMBU puede ser mucho más efectivo que estar tardándonos varios minutos en colocar un tubo endotraqueal si no tenemos las competencias para aquello. Entonces es importantísimo saber usarlo, mantener el entrenamiento adecuado para poder usarlo efectivamente y no generar un perjuicio al paciente, sino que generarle un beneficio. Y por supuesto, dentro de lo que son los equipos de desfibrilación, una de las recomendaciones importantes que ha hecho la American Heart Association es poder contar con desfibrilaciones externos automáticos o semiautomáticos, que son equipos económicos, que son equipos bastante seguros y que pueden ser usados por personal no experto o personal que no tiene incluso formación en el área médica. Entonces es importante contar con este equipo de desfibrilación, ya que conocemos que un paro cardiorrespiratorio en el adulto, un elemento fundamental que permite avanzar en la cadena de reanimación es la desfibrilación. Entonces la supervivencia o uno de los eslabones de la cadena de supervivencia es la desfibrilación en el adulto y tenemos que tener ese equipo. Bueno, espero que este repaso les haya servido. Los invitamos a revisar el material de apoyo, que básicamente son las normas de reanimación de la American Heart Association y del consenso europeo, y por supuesto el listado de los equipos y equipamientos que debemos tener en cirugía menor. Muchas gracias.